Satanás ha distorsionado la iglesia y el evangelio. Usted llega hoy a iglesias donde no se habla del pecado. Usted puede escuchar iglesias donde no se habla de la santidad ni de la justicia de Dios. No se habla del arrepentimiento. Se habla de prosperidad. Venga y va a tener dinero en su cuenta. Venga y le va a ir bien en la vida. Venga y va a ser próspero en la salud, va a ser próspero en la sociedad, en su trabajo. No importa cómo viva, siempre y cuando traiga su ofrenda, traiga su diezmo. Eso es un falso evangelio. Ese es el evangelio de Satanás. Dice la Escritura: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y yo quiero, en el contexto de las lluvias y de lo que ha pasado últimamente, imagínense que viene una tormenta fuerte y que probablemente estamos en el océano. Esa es la verdad a la que yo quiero que se agarren esta mañana. Lo voy a repetir de nuevo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Si hay algo donde usted tiene que aferrarse, donde tenemos que aferrarnos, es de esta verdad. En nuestra doctrina bautista o en la ortodoxia cristiana hay una verdad medular, y es que después que Dios nos otorga la salvación, Él no la quita más. Hay denominaciones que creen lo contrario. Hay personas que creen que eso puede pasar. Y el primer punto que yo quiero que tengamos conciencia es que hemos sido perdonados. Los versículos anteriores, como nos predicaba la semana pasada el hermano Abelardo, nos enseñan en el versículo 1 del capítulo 2 que si nosotros resbalamos, que si caemos, que si nos equivocamos, tenemos un abogado para el Padre, que es Cristo. Por lo tanto, los que apoyan esta creencia de que podemos perder la salvación, dicen, pero entonces, ¿qué pasa si pecamos? Si usted peca, si yo peco, si nos equivocamos y hemos sido ya rescatados por Cristo, tenemos un abogado que es el mismo Jesucristo, que intercede por nosotros como ese sacerdote eterno que siempre, siempre, siempre va a estar allí. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, no lo busque, yo se lo leo rapidito, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una ofrenda bastó, un sacrificio en la cruz. Y eso bastó para satisfacer la justicia de Dios y darnos acceso al trono de la gracia eternamente. Vamos a Romanos capítulo 5. Otro argumento que escucho frecuentemente cuando hablo de esto, de que creemos que la salvación no se puede perder, Pablo lo ataca ese argumento en Romanos capítulo 5. En todo el capítulo 5, Pablo está hablando de la justificación y dice por qué hemos sido justificados, cómo hemos sido justificados. En el capítulo 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el 5:20. Pablo explicando, Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué iban a pensar los hermanos en Roma cuando Pablo le dice, no van a perder la salvación? Lo mismo que piensan muchos hoy. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y voy a seguir siendo salvo. Y miren lo que Pablo responde en el capítulo 6, versículo 1, en esta dinámica que Pablo lleva en la carta de los Romanos, que él se contesta y se pregunta a sí mismo muchas cosas. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo se responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, levanten la mano los que han muerto al pecado, si han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la explicación que Pablo da. Ahora,
tenemos segura la llegada al cielo. Pero el camino en Cristo son etapas, es lo que se llama la santificación progresiva. Y la mayoría de los comentaristas dicen que el versículo 13 y 14 de Primera de Juan, capítulo 2, se refiere a eso. Vamos a leerlo. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, estoy en el 14, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. De esto hay varias interpretaciones de lo que Juan quiere decir. Yo me quiero centrar en algo. Y desen cuenta que la idea se repite varias veces. Conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al que es desde el principio, guardar su palabra y vencer al maligno. Si nos está hablando Juan de etapas en el desarrollo cristiano, o como decía el teólogo C.H. Hodge, que son características de un cristiano, cualquiera sea lo que creamos en esto, centrémonos en las ideas. Conocer al Padre, conocer al que es desde el principio, guardar sus enseñanzas, guardar su palabra. La iglesia primitiva dice que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y vencer al maligno. La vida del cristiano, mis hermanos, es un progreso, es sistemático. Yo comienzo siendo un bebé espiritual, una guaguita espiritual, dirían aquí en Chile, y avanzo y avanzo. ¿Y cuándo termina esa carrera? Cuando esté cara a cara con el Señor. Siempre van a haber cosas que yo voy a estar mejorando en mi vida, hasta el momento que yo lo vea cara a cara. ¿Y por qué creo yo que la interpretación del versículo 13 y el 14 más correcta es la que apunta a las etapas del crecimiento del cristiano? Bueno, primero por el lenguaje. Cuando usa la palabra hijitos, Juan, no se refiere a niños literalmente. Se refiere a niños que probablemente pueden ser niños espirituales. Y lo otro es que las demás cartas del Nuevo Testamento apuntan a eso. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Acompáñenme ahí, para que veamos algo sobre ese crecimiento espiritual. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios, a hermanos. De hecho, él mismo lo dice ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire la palabra que está antes de niños. Como a niños en Cristo. Es una ilustración. ¿Y por qué sabemos que es una ilustración? Porque dice, os di a beber leche. ¿Se imagina a Pablo yendo kilómetros y kilómetros con un vasito con leche? No, se está refiriendo a la profundidad de la enseñanza que él le está impartiendo a los hermanos en Corintio. Y no vianda, no les preparé legumbres, no les di carne, no les di comida pesada, le di doctrina básica, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? ¿Y no andáis como hombres? Miren, me gusta un comentario que tiene, bueno, se me fue el nombre. Y él dice que Pablo los está retando y les está diciendo, pórtense como hombres, no como niñitos. Él les está diciendo, no les puedo dar comida pesada, hablando de la doctrina, porque no la van a poder soportar. Pero él está hablando a cristianos, solamente que son cristianos inmaduros. ¿Y cuándo comienza esta carrera, este crecimiento en el Evangelio? Cuando nacemos de nuevo. ¿Recuerdan esa conversación entre Nicodemo y el Señor Jesús? Que le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí nosotros, en ese nuevo nacimiento, que yo me gusta llamarlo el verdadero nacimiento,
Es cuando empezamos a avanzar en esa santificación progresiva, donde vamos creciendo y creciendo y creciendo en la gracia y el conocimiento, como dice segunda de Pedro. ¿Y cuál es la clave? Porque Juan no nos deja ahí. No nos dice solamente, ustedes son salvos, tienen seguridad de salvación, tienen que avanzar en esa carrera, sino que nos da lo que hoy llamaríamos un tips. Versículo 15, porción A. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Miren lo importante, y aquí vamos a ver lo importante del texto en su contexto. Si yo agarro Juan 3:16 y agarro Primera de Juan, que es el mismo autor, 15, hay una contradicción clara. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo. Señor, usted amó al mundo tanto que envió a su Hijo a morir. ¿Cómo yo no puedo amar al mundo? Y esto es irónico porque a Juan se le conoce como el discípulo amado o el apóstol del amor. Y se le conoce eso por dos razones principales. La primera es que en sus cartas y en el Evangelio el amor es un tema central. Y lo segundo es la relación que él tenía con Jesús, ¿no? El discípulo amado. Dice, y llegó el discípulo al que él amaba, refiriéndose al mismo. Un poquito Juan ahí. Pero analicemos estas palabras debajo de la lupa para ver qué nos está pidiendo el Señor. Si nosotros leemos esto originalmente, dice, no estéis amando al mundo. Es lo que nos está mandando a hacer. Y la primera palabra que debemos analizar es la palabra amor. La palabra amor en griego es la palabra, o por lo menos la que usa aquí es la palabra ágape, y está conjugado agapao, que significa amar profundamente, voluntariamente, entregarse con fervor a ese sentimiento. Y eso no es malo. Pasa lo mismo que con la fe. La fe en sí no es buena ni es mala. El problema es el objeto de la fe. ¿Dónde depositamos nuestra fe? ¿Dónde depositamos ese amor ferviente? Varones, si ustedes tienen o si tenemos nosotros este amor por nuestras esposas, eso es muy bueno, que las amemos fervientemente, intencionalmente, por sobre cualquier cosa. Ese amor de 1 Corintios 13, que todo lo soporta, que eso está bien. El problema es cuando ese amor se dirige al mundo. Pero Ángel, si acabas de decir que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo es malo eso? Vamos a la definición de mundo. Por si acaso, son las mismas palabras de Juan 3:16. Ágape, cosmos. El contexto de este texto, cuando empezamos a ver qué es lo que hay en el mundo, claramente nos va a enseñar que amar al mundo está mal. ¿Pero qué es el mundo? Bueno, se define como el mundo en un sentido amplio o estrecho, exclusivamente e inclusivamente sus habitantes, figurada o literalmente, y su moralidad. Y ahí está el detalle. Dios en Juan 3:16 ama al mundo, ama su creación y lo que está dentro por extensión, es decir, los seres humanos. Pero Juan lo que está diciendo es que nosotros no podemos amar la moralidad de este sistema caído, los estándares de este sistema caído, el sistema que está gobernado por Satanás. Eso es lo que no tenemos que amar. Debemos amar a las personas, debemos amar la creación, más adelante lo vamos a ver. Lo que no podemos amar es ese sistema corrupto que gobierna Satanás y que es paralelo a la voluntad de Dios. ¿Cómo sé que lo gobierna Satanás? Mire, gire una hojita de la Biblia y va a conseguir 1 Juan 5 y al final, casi al final está el versículo 19. 1 Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que Él es el Dios de esta era, de este periodo. Y vamos a Santiago 4:4. Ese versículo es importante para que entendamos. Santiago capítulo 4, versículo 4.
Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La palabra amistad es otra de las palabras que usa la Biblia para hablar de amor, filos o fileos. El sistema gobernado por Satanás, cuya ley es la mentira. ¿Y por qué es la mentira? Bueno, Juan capítulo 8, el mismo Juan 44 dice que él es padre de mentira, que él ha sido mentiroso desde el principio y que todo el que habla mentira el suyo habla. De hecho, en el Edén, en el Génesis capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos cómo él tergiversa lo que Dios ha dicho a Eva y cambia la versión de Dios a su propia versión para el pecado original. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles. Y eso no lo había dicho Dios. Dios había hecho lo contrario. Pueden comer de todo, excepto de uno. Y esa misma estrategia la sigue usando hoy en día. ¿Cómo sabemos cuál es este sistema corrupto al que no debemos amar? Bueno, podemos poner, por ejemplo, la familia. Satanás ha creado o ha distorsionado la familia original que Dios creó. ¿Cuál es la familia original de Génesis capítulo 2 y 3? Un hombre, una mujer, se unen, una sola carne, procrean, se multiplican. Nosotros creemos en que el hombre y la mujer están diseñados para ser complementarios. Desde la biología usted lo puede notar. No voy a ser más explícito con eso. Usted sabe a qué me refiero. El hombre y la mujer están creados, pensados en la mente de Dios para unirse y para disfrutar esa unión. Proverbios dice, deleítate en la mujer de tu juventud. El matrimonio, mis hermanos, original, creado por Dios, es para el gozo y Dios se deleita en él. Pero Satanás ha dañado eso, ha creado una propia versión donde un hombre puede tener varias mujeres, una mujer puede tener varios hombres, dos hombres pueden estar casados o dos mujeres pueden estar casados. Y esa no es la verdad de la Escritura. Ese es el sistema que nosotros no debemos amar. Dese cuenta como por siglos Satanás hizo creer al hombre o nos hizo creer a los hombres, a los varones, que éramos superiores a las mujeres. Y maltrataban a las mujeres y menospreciaban a las mujeres. Hoy la estrategia es diferente. Hoy quieren sacar del hombre la masculinidad que la Biblia exige. Hace tiempo, recuerdo predicando el pastor Joel, él decía, cuando en mi país, decía el pastor Joel, ocurrió el atentado del 11 de septiembre, ahí necesitábamos hombres valientes, masculinos, fuertes, decididos, que hicieran lo que hay que hacer. Ahí necesitábamos los roles claros. Satanás ha distorsionado la iglesia y el evangelio. Usted llega hoy a iglesias donde no se habla del pecado. Usted puede escuchar iglesias donde no se habla de la santidad ni de la justicia de Dios. No se habla del arrepentimiento. Se habla de prosperidad. Venga y va a tener dinero en su cuenta. Venga y le va a ir bien en la vida. Venga y va a ser próspero en la salud, va a ser próspero en la sociedad, en su trabajo. No importa cómo viva, siempre y cuando traiga su ofrenda, traiga su diezmo. Eso es un falso evangelio. Ese es el evangelio de Satanás. Iglesias donde la obra del Espíritu Santo se ha resumido a trucos psicológicos, donde ponen luces, humo, música que se repite una y otra vez y vemos gente llorando por todas partes, pero siguen viviendo igual. Manipulan las emociones de la gente. Hermanos, las emociones nos crean un éxtasis momentáneo. Espérese hasta las 7 de la tarde y vea quién gana el mundial. Y va a ver la gente llorando y celebrando y todo eso. Y ellos no van a ser nuevas criaturas por eso. El marketing está diseñado para eso. Hemos reducido el efecto del evangelio tanto que creemos que llorar una mañana es una renovación, es una obra del Espíritu. La obra del Espíritu, la que cambia nuestras vidas, es la obra del Espíritu por medio de la palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que esa transformación que Dios quiere de nosotros, la hace el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. No ningún truco de magia. La distorsión de la mente y las prioridades.
Decía un antiguo filósofo, llegará el día cuando los hijos de la ballena sean más interesantes que los hijos de las mujeres. Ese día ha llegado. Hoy la gente se preocupa más por los hijos de las ballenas que, miren, irónicamente, la mayoría de la gente que se preocupa por los hijos de las ballenas y de las jirafas y de los pandas y todas esas especies en extinción son pro aborto. Los movimientos que son animalistas, en su mayoría, son pro aborto. El orden que Dios creó, creando al hombre a su imagen y semejanza, la corona de la creación, Satanás la ha cambiado. Y ahora es más importante un animalito que una persona. Mis hermanos, yo no estoy diciendo que está mal preocuparse por los animales, no me malentienda. Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios ordena a Adán que sea el mayordomo de la creación. Diría el pastor Suel Michelén, la primera labor taxonómica de la historia la hizo Adán, poniéndole el nombre a los animales. Ese es trabajo de nosotros, cuidar lo que Dios ha creado, ser administradores. Dice Proverbio que el que maltrata a su bestia es insensato. Debemos cuidar lo que Dios ha creado, pero no cambiar el orden de la creación. A imagen y semejanza los creó. Mis hermanos, y lo cumbre de esto es que el enemigo ha distorsionado la palabra amor. Hoy la palabra amor tiene un significado nuevo. Y la palabra amor se resume en que yo no puedo decirle nada a nadie aunque esté actuando mal. Hace un tiempo atrás yo estaba en la oficina, Cristian Fuentes se debe acordar, y mis hijos estaban jugando pelota ahí afuera, en el estacionamiento. La pelota se les salió a la calle. Y ellos salieron a buscar la pelota. Ellos tienen prohibido salir de la iglesia. Sus dominios son hasta las rejas de la iglesia. De ahí hacia allá no pueden salir. Yo me di cuenta por la cámara y ellos se llevaron su buen castigo. ¿Acaso no los amo yo por eso? Yo los puedo proteger de las rejas hacia adentro, pero de las rejas hacia afuera no. Pero si yo hoy le digo a alguien, estás andando mal, no debes andar así, es falta de amor. Porque el concepto de amor que el enemigo ha metido en nuestra mente, y por desgracia en muchas iglesias, es que no se le puede decir nada a nadie. Vamos a Hebreos, mis hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Recuerden, hermanos, que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y muchas de estas ideas parecen muy buenas, muy amorosas, muy empáticas, muy consideradas, pero no lo son. Dejar que una persona que va camino a la desgracia, camino al infierno, camino a la muerte, siga su camino, eso no es amor. Se escucha muy lindo, es que es libre, déjalo que siga su vida, su destino. Eso se escucha lindo, pero no es cierto. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mis hermanos, valiéndome un poco del título del famoso libro, Los lenguajes del amor, los 5 lenguajes del amor, dentro del lenguaje del amor de Dios hacia nosotros está la disciplina. Una de las maneras en que Dios manifiesta su amor hacia nosotros es la provisión, es la gracia, la misericordia, el cuidado, nos guía, todo, pero también está la disciplina. No es separado, es disciplina o amor. No. Dios a través de la disciplina muestra su amor hacia nosotros, porque nos está cuidando, porque nos está enseñando como un padre amoroso el camino, porque nos está advirtiendo, no se pasen de la reja, porque allá no voy a hacer nada por ustedes. Pero el mundo ha dicho que no es así. Entonces, ¿a quién amamos? ¿Amamos al mundo? ¿Amamos a Dios?
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fuertes declaraciones de Juan. ¿Sabe usted que el amor de Dios en nosotros es una marca distintiva de que somos hijos de Dios? ¿Cuál es el primer elemento en el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, pero el primero es el amor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Yo me voy, pero les voy a dejar una insignia para que sepan que son mis discípulos, y esa insignia es que los améis los unos a los otros. El amor de Dios hacia nosotros, el amor de Dios en nosotros es una marca distintiva de lo que nosotros somos, de nuestra identidad como hijos de Dios. Si amamos al mundo, esa identidad no la tenemos. No existe en nosotros. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Juan. Pero si no le crea a Juan tampoco, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Hermanos, esta mañana tenemos que decidir a quién vamos a amar. Porque usted no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y en el contexto está hablando sobre la idolatría al dinero. Eso es cierto. Pero cambia esto cuando se trata de nuestra vida. ¿Podemos entonces en otros casos tener dos señores? No podemos. En ningún sentido nuestra fidelidad tiene que estar definida hacia un lado de la balanza, hacia la verdad de Dios o hacia la mentira de este mundo. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ese es el origen. Ahora, yo no voy a indagar mucho en cada una de estas definiciones. Eso lo va a hacer Gabriel a la tarde. Así que si quiere enterarse, venga, porque yo le pedí que trabajara en eso, en el culto de oración. Pero dése cuenta de algo, que ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida son necesariamente evidentes en nuestros actos. Son invisibles. Y si usted la quiere esconder, la va a poder esconder. Le voy a dar un ejemplo, mis hermanos. Yo puedo estar satisfaciendo los deseos de mi carne sin que ustedes lo sepan. Y estar aquí. Yo puedo estar con mi dispositivo móvil satisfaciendo los deseos de mis ojos. ¿Quién lo va a saber? Sobre todo con todas esas tecnologías que hay ahora, que reconocimiento facial y no sé qué cosa. Yo estoy complicado porque cuando a mí se me olvida la clave se la pregunto a mis hijos o a Sara. ¿Cómo es que mi...? No, es que me dijeron que tenía que ponerle clave por si me lo robaban. Y le puse clave, pero se me olvida. Se la saben, son ellos. Bueno, los jóvenes también se la saben. Rodri, Camila han usado mi teléfono para cosas y... Hermanos, yo puedo andar en la vanagloria de la vida. Yo puedo estar predicando aquí solamente para ser el centro de atención. Y usted no lo va a saber. No lo va a saber. Hay pastores súper conocidos, famosos, que después que mueren de un ministerio exitoso y mundial, se descubre que andaban en malos pasos. Porque empiezan a indagar en las finanzas, en los correos electrónicos, en los documentos y todo esto, y se descubre que tenían una doble vida, 40, 60 años de ministerio. No lo van a saber. Es algo que sé yo. ¿Dónde está mi corazón? ¿Hacia dónde está apuntando mi amor? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que estoy amando? Si yo quisiera ser popular, no predicara como predico, créanme. Cambiara un poquito, lo suavizara un poquito más. Mis hermanos, podemos esconder esos deseos. Lo que me lleva al otro punto. No quiere decir que porque alguien tenga una conducta intachable, no esté luchando con esto. Siempre he dicho yo que la insignia, que el currículum de un cristiano no son los años de ministerio ni los cargos que ha ocupado. Yo tengo 60 años aquí y he sido por 20 años líder de ministerio. Qué bueno, te felicito.
Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, no hay una respuesta bíblica, una respuesta madura a la situación. Como decimos en Venezuela, ahí se le ve la costura. No hay madurez. No hay madurez para enfrentar las situaciones de la vida. Hermano, usted tiene, voy a usarte, pastor, como ejemplo. Pastor Jonathan, usted tiene que pedirle perdón a Marcelo. No, es un vanaglorioso. Se ama tanto que él no puede humillarse y decir, hermano, me equivoqué, perdón. Y puede tener 100 años en la iglesia. Mis hermanos, si la historia humana terminara aquí, sería muy triste para todos. Si los malos pasaran sin ningún castigo y los buenos sin ninguna recompensa, esto sería un muy mal chiste. Pero no es así. Miren lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La primera parte de la voluntad de Dios que yo quiero que usted considere esta mañana es que Él quiere que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento, dice Pablo a Timoteo. Así que si usted quiere permanecer para siempre, quiere tener vida eterna, lo primero que debe hacer es proceder al arrepentimiento de sus pecados. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, y este día es inevitable para todos, porque está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, donde todas nuestras obras estarán frente al Señor, buenas y malas. Y por ese día vamos a pasar todo lo que estamos aquí. Y ese día nos vamos a dar cuenta que frente a Dios no hay medias tintas, no hay términos medios. O somos amigos de Él. ¿Recuerdan eso que le dijo Jesús a sus discípulos? Ya no los llamaré más siervos, ahora los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. O usted es amigo de Dios, o se constituye enemigo de Él. No hay un término medio. No hay un punto medio aquí. O es o no lo es. O es salvo o no es salvo. O está en comunión o no está en comunión. No hay punto medio. Segunda verdad que quiero que usted recuerde. Mis hermanos, amar al mundo no es dejar de pecar. Eso no va a pasar. Vamos a luchar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. La pregunta es, ¿estamos luchando? ¿Estamos luchando con lo que nos complica la vida? ¿Estamos haciéndole frente al enemigo? ¿Estamos intentando vencer al maligno, como dice el versículo 13 y 14? ¿O nos estamos dejando llevar? ¿Nos estamos deleitando en eso? Esa es la diferencia. Solamente nosotros y Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Nuestras obras pueden hablar y hacer mucho ruido, pero en ese momento nadie va a pasar desapercibido delante de Dios. Estoy justo con el tiempo, pero les voy a robar 2 minutos. Una anécdota. Hace muchos años fui con uno de mis tíos. Él criaba chivos. En Venezuela eso es muy común. Y en Colombia, chivitos. Y tocaba seleccionarlos, separarlos. Y me dijo, bueno, parate en la puerta. Y no sé, a los de tal tamaño hacia la izquierda, a los de tal tamaño hacia la derecha. No había manera. Son demasiado escurridizos. Tuvimos que vaciar los corrales como 3 veces y volverlo a hacer porque yo no sabía cómo hacerlo. Son muy difíciles de agarrar, si se te van, no, corren muy duro, son muy difíciles. Ese día no va a ser así. Ese día no va a haber confusión. Mis hermanos, y lo que debemos vivir cada día, cada jornada, con los ojos puestos en la eternidad. Sabiendo que esta vida, si nosotros vivimos 100 años, ya póngale 120 años, es nada. Es efímero, se acaba. Con la eternidad, nada es porcentualmente importante. Ahora, yo no quiero que se vayan todos cabizbajos y tristes porque han sido confrontados con la palabra.
El hermano Abelardo nos decía la semana pasada que si pecamos, abogado tenemos con Cristo. Y 1 Juan 1:9 nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted es hijo de Dios, tiene ese privilegio. Si somos hijos de Dios, debemos confiar. Y ¿sabe algo interesante? Que el pecado en nuestra vida no deja de ejercer el efecto en nuestra vida hasta que nosotros confiamos en que hemos sido perdonados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted peca, usted pide perdón, pero hasta que usted no deja de lastimarse a sí mismo porque pecó, el pecado sigue ejerciendo poder en su vida y debemos confiar en que somos salvos, en que tenemos un abogado y que Él puede limpiarnos de toda maldad y dejarnos listos otra vez para enfrentar la semana que viene, esta vez en comunión verdadera con Dios. Pero si usted no ha sido salvo, para gozar de ese beneficio, debe hoy creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida.